publicar una infografía sobre la norma oficial mexicana NOM 001 CD 2012, que esta se va a enfocar en las instalaciones eléctricas en baja tensión. Primero vamos a hablar sobre el bloque 1, en el que yo designé los objetivos de esta norma. El principal objetivo de esta NOM va a ser garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones eléctricas. Esto va a significar que evita riesgos como choques eléctricos, incendios o cortocircuitos que pueden ocurrir si una instalación no está bien diseñada. Además, esta norma también va a regular todo lo relacionado al diseño, la instalación, la operación y el mantenimiento de sistemas eléctricos. Esto es importante mencionarlo, ya que solo aplica para instalaciones de 1000 volts en corriente alterna y 1500 en corriente directa. Bueno, en el bloque 2 hablamos sobre el origen de la norma. La NOM 001 CD 2012 está basada en la National Electric Code, que es un código utilizado en Estados Unidos, pero sin embargo, en México fue adaptada por la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad para ajustarse a las condiciones de nuestro país. Algo muy importante de esta norma es que va a ser obligatoria, o sea que todas las instalaciones eléctricas deben cumplir con esta norma para poder así garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de estas. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre el bloque 3, que trata sobre el cálculo de conductores eléctricos, que esta es una de las partes más importantes que tenemos que saber. Primero está la ampacidad. La ampacidad es la cantidad máxima de corriente que puede soportar un conductor sin que se sobrecaliente. Esto es muy importante porque si un cable conduce más corriente de la que para el que está diseñado y del que soporta, puede dañarse o incluso puede provocar un incendio. La ampacidad también va a depender de varios factores, como lo son el material del conductor, que puede ser de cobre o de aluminio, la temperatura del ambiente, el tipo de aislamiento que tiene y también cómo están instalados los cables. Por ejemplo, si están juntos dentro de un tubo, ese tipo de cosas. Para determinar la ampacidad, vamos a utilizar diferentes tipos de tablas que vienen en lo que es el artículo 310 de la norma. Y algo que es muy importante saber es que obviamente es cómo leer estas tablas. Primero vamos a identificar el tipo de conductor, por ejemplo si es de cobre o de aluminio. Luego se busca el tipo de aislamiento, que normalmente nos va a indicar la temperatura máxima que va a soportar, como 60, 70 o 75 o 90 grados. Luego vamos a localizar el calibre del conductor, que generalmente está en el sistema AWG. Y una vez ubicado, se sigue la fila hasta encontrar la columna correspondiente y la temperatura del aislamiento, y ese valor es la corriente máxima que puede soportar un conductor. También va a ser importante considerar factores como lo son la corrección y por ejemplo si la temperatura ambiente es muy alta o si hay muchos cables juntos, ya que estos casos van a disminuir la ampacidad. Ahora hablaremos sobre la caída de tensión. La caída de tensión es una pérdida de voltaje que ocurre cuando la electricidad viaja a través de un conductor, y esto pasa porque los cables tienen resistencia. Si la caída de tensión es muy grande, los equipos pueden funcionar mal o pueden dañarse. Y por eso la norma también recomienda que la caída de tensión no sea mayor al 3% en circuitos derivados y no más al 5% en toda la instalación eléctrica. Esta caída va a depender de factores como la longitud del cable, la corriente en el que circula y el calibre del conductor. Y bueno, en resumen, lo que tenemos es que tenemos que elegir correctamente el conductor considerando este tipo de factores como lo son la ampacidad, la caída de tensión, ya que esto va a ser muy fundamental para tener una instalación segura y eficiente. Bueno, ahora hablaremos sobre los artículos más importantes de esta norma. Primero tenemos el artículo 110. Nos va a establecer los requisitos generales de seguridad. Así que nos va a indicar que todos los equipos eléctricos deben estar aprobados y correctamente instalados. También nos hace mención de que se debe de haber un espacio suficiente
para trabajar de forma segura y que todos los equipos deben de estar protegidos contra daños físicos. En pocas palabras, esta va a ser la base de que toda instalación sea segura. De ahí continuamos con el artículo 210, que nos habla sobre los circuitos derivados. Estos son los circuitos que alimentan contactos y alumbrado. Dentro de este artículo hay varios puntos importantes. Por ejemplo, el artículo 210.19 dice que los conductores deben tener la capacidad suficiente para soportar la carga. El 220 nos va a indicar que se deben usar interruptores para protegernos contra sobrecorriente. El artículo 210.21 nos va a hablar de que los contactos deben de ser adecuados para la corriente que se maneja. El 210.23 nos va a limitar la carga que puede tener un circuito. El 210.52 va a establecer cómo deben distribuirse todos los contactos en una vivienda, mientras que el 210.8 es muy importante porque nos va a indicar el uso de protección GFCI en zonas húmedas como baños y cocinas. Pasamos con el artículo 215. Este se refiere a los alimentadores, que son los conductores que llevan la energía desde el tablero principal hacia otras partes de la instalación. Aquí se establece que deben dimensionarse correctamente considerando la carga y también la caída de tensión. Tenemos el artículo 220, que nos habla sobre el cálculo de las cargas. Este artículo nos va a permitir determinar cuánta energía va a consumir una instalación y tomando en cuenta el alumbrado, los contactos y los equipos electrónicos. Este artículo va a ser fundamental, ya que pues aquí básicamente se define el tamaño de los conductores y de las protecciones. Tenemos el artículo 250, que es el de puesta a tierra. Este también es clave para la seguridad, ya que nos va a permitir que las corrientes que fallan se disipen hacia la tierra, evitando lo que son las descargas eléctricas, y pues esto va a incluir elementos como el electrodo de tierra y los conductores de protección. Además, que en el artículo 250.19 indica que el conductor de tierra siempre debe identificarse con color verde o verde con amarillo. Luego tenemos el artículo 300. Este trata sobre los métodos de instalación. Aquí se va a especificar cómo deben instalarse los conductores, por ejemplo, el uso de tuberías o canalizaciones para protegerlos, y también pues en se establece que todas las conexiones deben hacerse dentro de cajas eléctricas, como lo indica el artículo 300.15. Y luego tenemos el artículo 310. Nos va a hablar sobre, vamos a definir los tipos de conductores, sus aislamientos, y contienen las famosas tablas de ampacidad que vimos en la diapositiva pasada, que pues se usan para pues saber cuánta corriente puede soportar un cable. Este es un artículo pues por eso muy importante, y pues podemos resumir y sintetizar que todos estos artículos de esta NOM, que es la NOM 00001 S de 2012, van a trabajar en conjunto pues para así asegurar que una instalación pues sea más segura, más eficiente, y pues que entre dentro de toda la normativa mexicana.